Dentro de todo esto, he podido encontrar algo que podemos compartir ahora para todos. Y además posiblemente sea adecuado porque creo que nuestra intención, si no me equivoco, pastor, es predicar el Evangelio, hacer un evangelismo, programas de radio, de televisión, donde podamos lanzar el mensaje al mundo de la salvación en Cristo Jesús. Así que vamos a hablar un poquito de evangelismo. El título en un principio puede parecer un poquito extraño, chocante, pero si me permiten unos minutos lo voy a explicar, ¿vale? El título es: no hemos sido llamados a ganar almas. Todavía no me apedreen, esperen un momentito y ahora lo vamos a explicar. No hemos sido llamados a ganar almas. La gran comisión no fue ganar almas, sino predicar el Evangelio. ¿Y qué diferencia hay entre ganar almas y predicar el Evangelio? ¿Cuál es la gran diferencia? Bueno, vamos a ver un poquito cómo funciona todo esto. A Jesús a veces le seguían multitudes, grandes masas de gente por todos los lugares y las aldeas, y después a veces se quedaba solo unos pocos. Eso le pasó varias veces. Les pregunto a los que han leído los evangelios, ¿cuántas veces vieron a Jesús preocupado porque se quedara solo con unos pocos? ¿Alguna vez le vieron preocupado? Nunca. En una ocasión se marchó todo el mundo y le quedaron solo los 12 apóstoles. ¿Y saben lo que les dijo a los 12? ¿Queréis iros vosotros también? Esa era la preocupación que tenía Jesús. Pero es extraño, ¿no? Debía de tener esa cosa, ¿no? Porque las almas se ganaran, pero él no, él. Dante Gebel dice con mucha razón que si tuviésemos que calificar a Jesús hoy como predicador según los estándares actuales, le calificaríamos como un pésimo predicador. Si hoy le tuvieran que calificar, si apareciera Jesús hoy predicando y el mundo evangélico le tuviera que calificar como predicador, les aseguro que le calificaban como pésimo predicador. ¿Qué pésimo predicador? ¿Por qué? Porque sus palabras no eran especialmente carismáticas. No tenía mucho marketing para vender el evangelio. Él solía decir todas las frases menos indicadas para hacer seguidores. Cuando se hacen seminarios acerca de cómo hablar en un púlpito, normalmente te prohibirían decir casi todas las frases que dijo Jesús. ¿Qué frases decía Jesús? Aquí tengo apuntadas algunas de ellas. Jesús decía, se encaraba con la gente y les decía: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, toma su cruz y sígame. Esa es la forma que tenía Jesús de decir a la gente: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, toma tu cruz y sígueme. O entrar por la puerta estrecha, porque ancho y espacioso es el camino que conduce a la perdición, pero estrecho y angosto es el camino que lleva a la vida eterna. No lo ponía nada bonito esto el Señor. Otra vez, en una ocasión, viene uno y le dice a Jesús: Señor, quiero seguirte, te seguiré donde quiera que vayas. Y él le dice: las zorras tienen guarida y las aves nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Si fuera sido otro de nosotros, hubiéramos dicho: bueno, vente, ya nos apañaremos, no te preocupes, que de alguna forma nos apañaremos. Pero Jesús no, Jesús era muy tajante. Las zorras tienen guaridas y las aves tienen sus nidos. El Hijo del Hombre, sepas que no tiene ni dónde recostar su cabeza. Es decir, no lo ponía nada fácil. A otro, un joven rico que vino: Señor, ¿qué tengo que hacer? Guarda todos los mandamientos. Ya los guardo desde niño. Pues ahora vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Jolines. Sí que era crudo este Jesús, ¿eh? De tal manera que el joven se cogió, se dio media vuelta y dice que se fue entristecido. En otra ocasión, que es la famosa ocasión de que alimentó a 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, les predicó, les dio de comer, y dice la Biblia que se levantó muy de mañana y se marchó a la otra orilla cuando ellos todavía dormían.
Cuando se levantaron y vieron que no estaba Jesús, fueron a buscarle y pasaron a la otra orilla y allí lo encontraron. Señor, ¿dónde estabas? Te buscábamos. Y miren la respuesta. De cierto digo que me seguís no por las señales que habéis visto, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. No me seguís verdaderamente porque creáis en mí. Es que os he dado de comer y ahora os habéis levantado con hambre y queréis almorzar otra vez. Realmente no tenía mucho marketing Jesús predicando, no era muy carismático. Sus palabras no es que fueran a atraer a multitudes detrás de él, no como los predicadores que hoy en día podemos escuchar. Los predicadores te prometen 1000 cosas y te hacen 1000 ofertas. Están tratando de encontrar la fórmula y la manera para atraer la mayor cantidad de gente. Pero Jesús era muy tajante en sus declaraciones. Tan tajante era que dice Juan 6, 66 y 67, acerca de unas palabras que dijo. Dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros vosotros también? La forma en que tenía de decir las cosas, incluso muchos se marchaban. Mateo 13 dice, Mateo 13:10, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron ¿por qué hablaba la gente por medio de parábolas? Porque encima, después de todo esto, hablaba la gente por medio de parábolas. Eran como jeroglíficos que había que adivinar uno. Y entonces los discípulos se acercan y le dicen: Señor, ¿por qué hablas a la gente por medio de parábolas? Y miren lo que les contesta Jesús. Esto está en la versión Dios habla hoy, porque tal vez en la Reina Valera no lo entienden ustedes muy bien, pero aquí se entiende muy bien la respuesta de Jesús. Miren lo que les dice. Jesús les contestó: a ustedes Dios le da a conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Pues al que tiene se le dará más y tendrá bastante, pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque ellos miran pero no ven, escuchan pero no oyen, ni entienden. Así en el caso de ellos se cumple lo que dijo el profeta Isaías: por más que escuchen no entenderán, por más que miren no verán, pues la mente de este pueblo está entorpecida. Tienen tapados los oídos y han cerrado sus ojos para no ver ni oír, para no entender ni volverse a mí, para que yo no los sane. Pero dichosos ustedes porque tienen ojos que ven y oídos que oyen. Les aseguro que muchos de los profetas y personas justas quisieron ver esto que ustedes ven y no lo vieron. Quisieron oír esto que ustedes oyen y no lo oyeron. Se lo voy a explicar y se lo voy a parafrasear así rápidamente. Señor, ¿por qué les hablas en parábolas? Porque no quiero que entiendan. A vosotros os he dado a conocer el misterio del reino de los cielos, pero yo no quiero que ellos lo entiendan. Porque al que tiene se le dará, pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene le será quitado. Es decir, los que... Bueno, ahora hablaremos de por qué. Pero hay una serie de personas que es que no quiero yo que lo entiendan. Y así les hablo en parábolas, y de esta forma los que tienen que entender, entenderán. Pero los que no tienen que entender, se van a marchar. ¿Dónde está el asunto de todo esto? No solo Jesús predicaba así. Su primo, Juan el Bautista, no se lo pierdan. Este era peor todavía. Su predicación es: arrepentidos, generación de víboras. Esa era la manera que tenía de predicar el evangelio. Generación de víboras, arrepentíos. Venían los fariseos y les decía: ¿y a vosotros quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Hipócritas, los ponía verdes. Era primo hermano, claro. Pero miren, el apóstol Pablo, miren lo que dice. Primera de Corintios 2, el versículo 1 y después el 4 y el 5. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, es decir, el evangelio, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo, queridos hermanos, era un hombre muy culto. No era como Pedro o como otros apóstoles que eran rudos y que no tenían educación. Si hay algo que le sobraba a Pablo, era dialéctica para poder hablar, denuedo,
inteligencia para explicarse bien, pero él dice: cuando yo fui a vosotros a hablaros el Evangelio, no utilicé mi humana sabiduría para anunciaros el Evangelio, ni utilicé ni busqué palabras de humana persuasión. Fui con demostración de poder. Ahora la pregunta es: ¿por qué hacían esto Jesús y los apóstoles? ¿Por qué no le daban un marketing al Evangelio? ¿Por qué no trataban de anunciarlo de una forma más bonita que atrayera a más gente? ¿Dónde estaba el asunto de todo esto? La clave de todo esto está en unas palabras de Jesús. Jesús dice en Juan 10:27: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les di vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Jesús declara: mis ovejas, los míos, cuando oyen mi voz, me siguen. Mis ovejas no hacen falta que se lo haga muy bonito. Los que son de Dios, los que buscan el reino de Dios, los que están mirando, los que están buscando dentro de su ser el camino, no necesitan que se lo pongan bonito. Cuando oyen mi voz, me siguen. Aunque su voz sea: arrepentiros, generación de víboras, me siguen. Aunque la voz sea: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, me siguen. Por duro que sea el mensaje, cuando mis ovejas oyen mi voz, me siguen. ¿Quién son las que no siguen? Las que necesitan que se lo hagan bonito. La que realmente no están buscando el camino. Son simpatizantes, les gusta la religión, es bonito, esas frases que dicen qué bonito es todo esto, pero no tienen en el corazón realmente seguir a Jesús. Entonces, el Evangelio es una espada de doble filo y responde a dos propósitos. El primer propósito: llamar a los que quieren acercarse a Dios. El Evangelio tiene el poder de que todos aquellos que están buscando el camino, cuando se les predica el Evangelio, miren la predicación que le dio Jesús a Mateo: Mateo, sígueme. Pum, se acabó. Ya no hubo más que decirle. Y Mateo dejó todo lo que tenía, lo dice así la Biblia, dejó todo lo que tenía y salió detrás de él. No necesitó más explicaciones. Pero también tiene un doble propósito: alejar a aquellos que quieren religión pero no verdadero nuevo nacimiento. Bien. El propósito de Jesús al predicar de esta manera era llamar a los que realmente querían buscar el camino hacia Dios. Pero aquellos que eran hipócritas y que no querían nada al fin y al cabo, nada más que querían escuchar a un predicador, querían acallar sus conciencias o un momento agradable, este tipo de predicación no les gustaba, se aburrían, se marchaban. Y el Evangelio no necesita marketing. No solamente no necesita marketing, es que le estorba. Porque cuando queremos agregarle cosas para que suene bonito, lo que hacemos es anular su doble propósito. Primera de Corintios 1:18, el apóstol Pablo, miren lo que dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ese es el asunto, queridos hermanos. Ese es el asunto. Pablo dice: cuando fui a vosotros, no fui con excelencia de palabras ni de humana persuasión, sino con demostración del poder del Espíritu, para que vuestra convicción no esté basada en palabras de hombres, sino en la fe en Jesucristo. Y sigue ese texto más adelante diciendo: pero hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Es decir, cuando predicaban el Evangelio, no trataban de tener una elocuencia y una retórica muy importante, predicaban a Cristo crucificado nada más. Porque quería que el que se convirtiera porque quería seguir a Jesús. No porque la dialéctica había sido muy bonita, se les había convencido. Ahora, una vez que se convertían, entonces sí se les podía hablar con sabiduría, porque ya habían nacido de nuevo. Es que Dios no quiere en su iglesia gente que al final no quiere nada, que quiere un ratito de religión y ya está.
Porque esos, como dijo Jesús, ni entran ellos ni dejan entrar a nadie. Y el Evangelio cumple con ese doble propósito. Pedro dice, Primera de Pedro 2, del 6 al 8, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza de ángulo, y piedra de tropiezo y roca de hacer caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, lo cual fueron también destinados. Es decir, Jesucristo es una piedra, pero para los que creen es una piedra de ángulo. La piedra de ángulo era la piedra que sostenía el edificio. Para nosotros, Jesús es la piedra que sostiene nuestro edificio, nuestros hogares, nuestras economías, nuestra vida interior, nuestra felicidad. Y sin embargo, ese mismo Cristo que está levantando todas esas cosas, dice que para los que no creen es piedra de tropiezo y roca de hacer caer. El sol que derrite la mantequilla endurece la arcilla. Es el doble propósito del Evangelio. A nosotros nos levanta, nos llama, nos lleva al propósito. A los que no quieren creer los aleja aún más. Así funciona el Evangelio. Así que no es cosa nuestra ganar almas, sino predicar el Evangelio. Cuántos se salven o cuánto no es cosa nuestra, sino de Dios. Miren, Pablo decía, yo planté y Apolo regó, pero el que da el crecimiento es Dios. Cuantos se salven no es cosa nuestra, nosotros esparcimos la semilla, tratemos de regar esa semilla, pero ¿cuánta semilla va a crecer de esa? Eso no es cosa nuestra, eso es cosa de Dios. En el libro de los Hechos dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El texto no dice, y los apóstoles, con su buena retórica y con su manera buena de hacer las cosas, añadían cada día. No, los apóstoles solo lanzaban la semilla, predicaban el Evangelio. Pero era el Señor el que añadía los que habían de ser salvos. La parábola del sembrador nos enseña también esto. Dice que el sembrador salió a sembrar. ¿Y él qué hizo? Echar la semilla. Y una cayó junto al camino, y otra cayó entre piedras, y otra entre espinos, pero otra cayó en buena tierra. La cuestión de cuál era la semilla que iba a crecer no era cuestión del sembrador. El sembrador había lanzado la semilla. Nosotros, hermanos, no tenemos que preguntarnos cuántos se van a convertir o no. Ojalá se convirtieran todos, pero no es así. Se convertirán aquellos que caiga la semilla en buena tierra. Eso crecerá, tendrá fruto y se añadirán a la iglesia. Miren, yo no sé cuántos estuvieron la última vez que estuvo Dante aquí en Betel, pero a mí me asombró el testimonio. La verdad que me impactó bastante el testimonio que él dio. Él estaba a punto, hermanos, de abandonar. Llevaba como un mes en la iglesia. Imaginaros, la catedral de cristal. No sé cuánto la han visto en el internet, pero es inmensa. Ahí caben miles de personas. Y él tenía un grupo no llegaba ni a las 100. Y dice que era una iglesia muerta prácticamente. Al mes de entrar, dice, yo me voy, yo me marcho, yo renuncio, esto no hay quien lo levante. Pero se puso a orar y el Señor le dijo unas palabras. Y le dijo, mira, tienes que hacer una cosa. Predica de la cruz y trae mi presencia. Y yo los envío del norte, del sur, del este y del oeste. Y dice que él fue obediente, predicó la cruz. Uno de sus más famosos mensajes en la catedral es la vergonzosa cruz. Y él predicaba de la cruz, de negarse a sí mismo, de que seguir a Jesús cuesta. Miren, hermanos, a la prueba está. Hoy está llena, hasta los topes no caben. Tienen que hacer más de un servicio porque no caben. Vendieron la catedral, ahora están en otro lugar y cada día hay más gente.
Ahora miren, no solamente el testimonio de Dante, me remito aquí a nosotros mismos. Yo no los he conocido, pero Lisardo sí los ha conocido. Los padres de la obra, la mayoría no eran hombres muy elocuentes. El gitanico, el Emiliano, que en gloria esté, pues no tengo entendido que no es que fuera un hombre, vaya. Predicaba el evangelio, abría la boca y la gente caía de rodillas llorando y aceptando a Jesucristo. Levantó España entera, y cuando terminó de España se fue a Portugal, y después levantó también Portugal. Estaba en el buen hacer de ese hombre, estaba en las hermosas palabras que podía decir, o en la forma de explicarlo, o en el marketing que tenía a la hora de vender el evangelio. Si, como dice el pastor, si no sabía ni leer. Pero es que el evangelio tiene poder en sí mismo. No necesita, queridos hermanos, que nosotros lo vendamos. La palabra de Dios dice, Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Cuando se habla de la cruz de Cristo, cuando se habla del evangelio, eso no son palabras de hombres, es la mismísima palabra de Dios que viaja con todo el de Dios. El evangelio tiene el mismo poder, queridos hermanos, en la boca de un rudo pescador llamado Pedro, que en los labios de un rabino llamado San Pablo. Es el mismo poder porque es la palabra de Dios. No se trata del buen hacer de los hombres, es el evangelio de Jesucristo. Y miren, si no sabemos esto, nos va a producir dos males. No saber esto nos produce dos males. Miren, el primero, nos hace llevar una carga pesada cuando no se convierte en los que nosotros quisiéramos. Hay evangelistas que se convierten, muchísimos con ellos, pero hay otros que no se convierten tantos. Miren, Noé, no me digan que Noé no era de Dios. Pues no se convirtió ni uno. Él, su mujer y sus hijicos con sus nueras. Se acabó, ya no se convirtió en ninguno más. Y fue pregonero de justicia durante 100 años. Jeremías, él confiesa, 23 años, Señor, proclamando tu palabra, y ni uno se ha vuelto a ti. 23 años el profeta Jeremías, y ni uno se ha vuelto a ti, Señor. ¿Eso qué? ¿Fracaso? No. El éxito de ellos es que lanzaron la palabra. Pedro, sin embargo, dijo unas palabras, un discurso, y se convirtieron 3000. Dijo otras palabras y se convirtieron 5000. Pero no es de nosotros cuántos se van a convertir. No tenemos que sentirnos fracasados cuando no se convierten las almas que nosotros esperamos que se conviertan, porque eso no es cosa nuestra, no está bajo nuestra responsabilidad. Es el Señor quien añade a las almas que han de ser salvas. Sí que debemos de preocuparnos cuando no estamos predicando el evangelio. Eso sí nos debe de preocupar, porque eso sí es una gran comisión. Dios nos dijo predicar el evangelio a toda criatura, y al que creyere y fuere bautizado será salvo. Así que lo primero que hace es quitarnos esa pesada carga de pensar que estamos fracasando cuando no se convierten todos los que nosotros deseáramos que se convirtieran. Pero lo segundo todavía es más importante. Cuando no entendemos eso, nos hace añadir al evangelio estrategias, yo digo marketing porque no encuentro otra palabra, de forma que llenamos la iglesia de gente que solo quiere religiosidad. La religión solo produce seguidores y prosélitos. El evangelio produce discípulos de Cristo. Llenamos la iglesia de gente, de seguidores, de prosélitos, pero Cristo no nos ha llamado a traer seguidores. Cristo le dijo a los fariseos, escribas y fariseos, que recorréis el cielo y la tierra para hacer un prosélito. Ellos hacían prosélitos, y después que lo habéis conseguido lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Nosotros no queremos prosélitos ni seguidores, queremos discípulos de Cristo. Cuando se predique el evangelio sin añadirle más, el evangelio como lo predicó Jesús, como lo predicaron los apóstoles, como lo predicaron los padres de la obra aquí, entonces se convertirá quien se tenga que convertir. Miren, les voy a poner un ejemplo y ya termino. Voy a quitarme el micro ahora para ponerles este ejemplo. Imagínense que Dios tiene una gran ferretería y tiene unas estanterías con muchos clavos. Unos son de acero y otros son de aluminio, porque para cada uno de estos es una cosa distinta. Pero se han caído las estanterías
y se han revuelto todos los platos, los de acero y los de aluminio. Entonces Dios coge y nos dice a nosotros que somos sus empleados: me tenéis que encontrar ciertos platos que yo necesito, ¿vale? Porque es que se me han caído. Vale, nos damos los imanes. Mirad, pasar los imanes por todo eso y todos los que se peguen me los traéis. Él está buscando los de acero porque los necesita, los de aluminio no los necesita. Entonces el aluminio no se pega al acero, al imán. Los de acero sí se pegan. ¿Vale? Entonces nosotros llegamos, cogemos los imanes y los empezamos a pasar. Este de aquí, que se ha caído mucho de acero, se le pega mucho. Pero este que está en una zona donde hay mucho de aluminio no se le pega casi ninguno. Y se siente fracasado. Y dice, pasa, yo no valgo para nada, no recojo ni uno. ¿Qué hace? Es que esto no vale así. Espérate, le echa el pegamento. Vale, y ahora con el pegamento se le pega. Y se lo lleva al Señor. Pero el Señor no tiene clavos de aluminio. No le sirven. Lo que has hecho al hacer eso es traerle lo que él no necesita. Entorpecemos su obra. El Evangelio es un imán que atrae lo que tiene que atraer. Muy bien. Y lo que no tiene que atraer, lo repele. Lo echa fuera. Entonces, cuando prediquemos el Evangelio, ¿saben dónde tenemos que buscar estrategias? No en la predicación en sí misma. La predicación es la de hace 2000 años, la que predicó Jesús, los apóstoles, y durante todos estos 2000 años todos los grandes predicadores que han predicado de la cruz, de que Cristo salva, que la sangre de Jesucristo es de esa la predicación hay otra. Podemos buscar estrategias de cómo lanzar con más eficacia el mensaje, más lejos, medios de comunicación, televisión, radio, panfletos, fórmulas para que llegue a más gente. Pero el mensaje en sí mismo no hay que cambiarlo. Ahora se ofrece de todo. Ahora ofrecemos de todo. No quisiera mencionar cosas, pero la última que he visto dice: acércate aquí y pacta. Si nos das tanto, te se cancelan las deudas. Pero claro, tienes que darles. Cuando les des a ellos, yo creo que las deudas que se cancelan son las de ellos. Que con su dinero pagan lo que deben y así se la botan. Dios te ofrece aquí, Dios te ofrece allí, no sé cuánto. Y lo único que hace eso es atraer multitudes. Pero yo pregunto, de todas esas multitudes, ¿cuántos auténticos discípulos de Cristo? Entonces, ahora que nosotros posiblemente un poquito más adelante vamos a empezar a hacer programas de evangelismo, necesitamos tener esto en mente. La predicación de la cruz de Cristo sigue teniendo el mismo poder, sigue vigente ese poder, no tenemos que cambiarlo. La sangre de Cristo sigue salvando a miles y a millones. El Evangelio de la cruz sigue siendo tan poderoso como el mismo día que Jesús predicó por primera vez. Y los que se tienen que convertir, se van a convertir. No te vuelvas loco a hacerle añadiduras. El Evangelio ya está revelado. Dios envió a su Mesías. Ese es el Evangelio. Él envió al prometido, al Mesías Salvador del mundo. Vino a morir por nosotros, a entregarse por cada uno de los pecados que hemos cometido. Él derramó hasta la última gota de su sangre y ha pagado con precio el precio de tu liberación. Ese es el Evangelio, no hace falta más. Después, cuando la gente se convierta, entonces le enseñamos todo lo que queráis. Pero ahora hay que hablar de la cruz, de la sangre, de liberación, de cómo Cristo ha pagado por tu deuda y cómo Dios te ha rescatado del pecado. Ese es el Evangelio. ¡Aleluya! Doy la bienvenida a un gitano que hace tiempo esperaba verlo y no le veo más que ahora. Bienvenido. Dios te dé salud. Tu suegro. No es responsabilidad nuestra meter las manos físicas y humanas del hombre en la parte del espíritu que el hombre tiene. Solo el Espíritu Santo puede realizar esa obra. He alquilado un local
he alquilado un local para hacer una pequeña presentación nuestra. El local que he alquilado tiene capacidad para 1.300 personas. Es la iglesia de Betel. El 4 de octubre estaremos ahí reunidos todos. Yo creo que los que estamos aquí sí que vamos a entrar, ¿no? Sí, creo que sí. Vamos a entrar bien. Vamos a hacer un concierto. Ya hemos hablado con un grupo de personas y vendrán. Vamos a escoger lo mejor de los coros y de la música que tenemos. Esquetó, Moreno, los de Benavente, ¿cómo se llaman? Los Kairos. Vamos a llamar a algunos artistas también. Solo. ¿Quién más hay por ahí?